Hola, bienvenidos a este video. Hoy vamos a revisar un poco del uso del toolkit de estimación de parámetros de MATLAB para estimar parámetros de un modelo de una ecuación diferencial de un modelo de segundo orden de un sistema clásico. Permítame compartir mi pantalla. Voy a tener mi video para hacer un poco más ejecutiva la presentación. Para esta exposición voy a usar una simulación de una adquisición de datos de un sistema de segundo orden clásico. Permítame incluir aquí el modelo de un sistema de segundo orden clásico. Lo voy a escribir para referencia nada más. Es muy conocido el modelo GDS, que es igual a YDS entre UDS, que es igual a omega n al cuadrado entre S al cuadrado más 2 cera por omega n por S más omega n al cuadrado. Muy bien, este es el modelo sobre el que vamos a trabajar. No importa que sea omega n, ni tampoco que sea el cera o el factor de amortiguamiento. Vamos a darle aquí valores este, eh, cualesquiera, ¿no? No importa para este ejemplo de aplicación en específico qué valor tiene omega n o qué valor tiene z. Ese no es el propósito. Queremos llegar a determinar estos valores en específico a través de una estimación paramétrica, ¿no? Pero para fines prácticos, la intención es emular con un bloque de función de transferencia este sistema dinámico, como si tuviéramos en el numerador omega n al cuadrado, s al cuadrado, omega n por z, más omega n al cuadrado. Muy bien, es z, ¿no? Sí. Si mirásemos la función de transferencia de forma gráfica, se vería así, evidentemente. Y para fines ilustrativos únicamente, vamos a mirar la respuesta de este sistema ante un escalón unitario. Aquí le conectamos esto a un escalón y revisamos en un visualizador tanto la señal de entrada como la señal de salida. Muy bien. Ahí está la respuesta. Permítame hacer un poco más gruesa la representación de las dos señales, así se puede apreciar un poco mejor el resultado. Y vamos a extender el tiempo de simulación para que se alcance a estabilizar el sistema, por ejemplo. Bien, por ejemplo, aquí vamos a simular esto hasta 30 segundos. Esto es una simulación de un sistema de, de segundo orden clásico. Como ustedes saben, en un sistema de segundo orden, si el factor de amortiguamiento, por ejemplo, es más grande, el sistema es un poquito más rápido, el sobreimpulso es más pequeño también, entre algunos otros aspectos más, ¿no? Que fueran parte de la dinámica del sistema. Muy bien. Entonces, con cualquier valor, ese que acabamos de proponer está bien. Vamos a emular estos datos. La intención sería tener vectores de adquisición de datos de la señal de entrada y la señal de salida que se emparejen apropiadamente y sea posible utilizarlos con el enfoque de estimación paramétrica del Simulink. Bueno, para alcanzar esto, vamos a emular la adquisición de datos utilizando en discrete el bloque de Zero Order Halt. Lo voy a integrar aquí. No se alcanzó a integrar. Lo voy a insertar. Muy bien. Hay que definir un tiempo de muestreo. Voy a poner, por ejemplo, 0.5 segundos. Eso depende de la aplicación, evidentemente. Y colocar también otro retenedor de orden cero por acá con el mismo tiempo de muestreo también. Si ejecutamos de nueva cuenta la simulación, lo que vemos ahora es evidentemente el sistema muestreado, ¿no? Para hacer un poco más rico el experimento, voy a extender la simulación a 50 segundos y pedirle que a los 25 segundos, como la mitad de la simulación, tengamos dos cambios de tipo escalón que nos permitan nada más generar una grabación o tener más información de la dinámica del sistema entre dos eventos parecidos, en este caso. Bien, ya con esto, le vamos a pedir aquí
grabar esta información, vamos a llamar esto data, por ejemplo, y volviendo a ejecutar, este data va a aparecer en esta variable de salida que se llama out. Si desplegamos out, aquí tenemos data, y por ejemplo tenemos las dos señales. El orden importa en el que está integrado esto en el visualizador. Por ejemplo, esta es la señal de entrada, porque es la señal de arriba en el visualizador, esta primera señal, y esta es la señal de salida. Este sería U y este sería Y, por ejemplo, ¿no? Podemos irnos hasta acá y ver los valores. La intención sería contar con esta información para tenerla en formato de vector. Voy a borrar esta anotación de aquí a que no nos estorbe. Por ejemplo, voy a tomar este, esta ruta hacia los valores y primero grabar el vector de tiempo, que sea t, time. Miren, nos generó el vector de tiempo de 101 muestras. Y como es la señal número 1, sería u, data, aquí se alcanza a ver, y nos genera el vector u también del mismo tamaño, ¿no? El vector y tendría el único cambio de que es la muestra número 2 de toda esta ruta. Y para verificar, esos ya serían los vectores que vamos a utilizar, que emularían la adquisición de datos del sistema. Miren, ahí está, señal de entrada y señal de salida, muestreadas con un periodo de muestreo fijo, y que provinieron de una emulación de una adquisición de datos. Esto, en una aplicación práctica, provendría de datos verdaderos de un experimento. Ahora, lo que sabemos también de un experimento o de un sistema que realmente sí existe, es que es susceptible de modelamiento. Por ejemplo, los datos que modelan ese proceso corresponden, o este proceso más bien dicho, estos datos que están aquí, corresponden a un modelo de estas características. Entonces, específicamente ahora tenemos U y tenemos y vamos a asumir que son variables desconocidas, omega n y cera. Ahora, simplificando muchísimo esto y partiendo del supuesto de que este modelo es válido, el de una función de transferencia, vamos a obtener una ecuación diferencial a partir de esto, ¿no? Esto sería como y de s que multiplica a s al cuadrado más 2 cera omega n por s más omega n al cuadrado, y esto es igual a omega n al cuadrado por u de s. Aquí se traslapa un poquito. Bueno, luego describiendo esto de manera más detallada, nos quedaría como y2 puntos de t más 2 cera omega n por y punto de t más omega n por y de t, omega n al cuadrado, y esto sería igual a omega n al cuadrado por u de t. Entonces, esta sería la ecuación diferencial que deberíamos utilizar en la estimación paramétrica, ¿no? Específicamente, es conveniente en este caso despejar y2 puntos de t como si se tratase de un enfoque asociado a uno de casi que de una ecuación de estados. Entonces, simplemente despejando, esto sería igual, cambiamos los signos y esto sería más. Muy bien. Ya en estas condiciones, asumiendo que tenemos el modelo de la ecuación diferencial, que son valores desconocidos, cera y omega n, pero que de un experimento del sistema que pretendemos modelar y validar el modelo, tenemos datos de entrada y salida que se encuentran ya alojados en estos vectores, en el vector U y están emparejados con un vector de tiempo uniforme que corresponde a instantes de muestreo idénticamente espaciados. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es abrir un nuevo modelo de Simulink. Este modelo que tenemos ahora mismo ya no nos interesa. Fue utilizado simplemente para crear, en este caso, el enfoque de simulación de adquisición de datos. Y ahora vamos
implementar, lo que procede es dibujar esta ecuación diferencial. Entonces, y dos puntos de t está compuesto de dos restas y una suma, o una suma con signos cambiados. Entonces voy a tomar este bloque de ADD, agregarle 3 entradas, más, menos. Y lógicamente la primera entrada sería U de t multiplicado por omega n al cuadrado. Entonces, literalmente dibujando eso, en las operaciones matemáticas tenemos la operación de ganancia. Aquí, omega n al cuadrado. ¿De acuerdo? Y luego esto sería multiplicado por U de t. La clave para el enfoque paramétrico está en definir la o las entradas que corresponden a las señales experimentales, ¿no? Entonces, en este caso, en Signal Ports and Subsystems, no, perdonen, es en Signal Routing, me parece que es. Muy bien, aquí está. In and out. Aquí está. Está en fuentes. Y esta le voy a dar el nombre, sería la señal U, la U de T. ¿De acuerdo? Ya quedó. Y luego, la salida de esta sumatoria, de acuerdo a esta suma, sería y dos puntos de t, ¿no? Entonces sería, vamos a crear una anotación y ponerle aquí la segunda derivada de y. Entonces, aquí puedo escribir en formato de látex, creo. Vamos a poner aquí un d dot. No sé por qué en algunos casos no acepta algunos símbolos especiales. Los estoy copiando. Está y dos puntos de t. Sale un poco más grande. Okay. Muy bien. Y esto vamos a integrar una vez. Aquí en el bloque de continuous, tomamos una integral. Y lo que tendremos acá, evidentemente, es y punto de t. Voy a crear otra notación. Y permítame. Tengo que copiar de otro lado. No sé por qué no me permite ingresar esto así rápido, pero bueno, ya quedó. Ahí está. Este sería y punto de t, evidentemente. Sería un poco más grande también. Bueno, me faltó ponerle de t, no importa. Y si integramos esto una vez más, obviamente lo que tenemos es y de t. Me parece que es bastante claro el enfoque, ¿no? Entonces aquí sí ya tendríamos y de t, una notación simple. Muy bien. Y dibujamos literalmente la ecuación, ¿no? Esta ecuación diferencial. Entonces, miren que y punto de t se debería ponderar con 2 veces cera por omega n. Entonces, en operaciones matemáticas voy a tomar una ganancia. Hacemos un flip con control I. Y aquí escribimos 2 que multiplica a cera, que multiplica a omega n. Ya está. Y luego, y de t, voy a copiar este bloque. Se pondera para restarse con omega n al cuadrado. Omega n al cuadrado. Y está conformada la ecuación diferencial. Y lo que nos queda por definir, ya para concluir este modelo, es colocarle un out. Está aquí en sinks, una salida tipo puerto. Y este sería y de t, ¿verdad? Entonces, bien, está la ecuación diferencial dibujada, ¿no? No conocemos los valores de cera, omega n, etcétera. O sea, aquí tenemos valores de inicio, ¿no? Vamos a poner, evidentemente, lo ideal es poner valores diferentes a los valores verdaderos que ahora mismo conocemos, 1 y 0.7. Vamos a ponerle cualquier otra cosa, aquí nada más por hacer
algo diferente, ¿no? Y alcanzar a verificar que en efecto el enfoque es apropiado para lo que buscamos. Y ya que esto está listo y en el workspace o en un archivo tenemos los vectores de la adquisición de datos, lo siguiente es aquí en Apps, utilizar el estimador de parámetros. Ahí va. Vamos al Parameter Estimation y creamos un nuevo experimento. Muy importante aquí, dice la salida. Hay que definir, ¿no? ¿Qué es? Seleccionar el puerto donde se mide la salida. En efecto, es este puerto a la salida de este integrador que se llama Y. Estoy de acuerdo. Casi siempre identifica apropiadamente los puertos de entrada y salida, pero bueno, la entrada también. Seleccionar la entrada es este puerto que se llama U. ¿Ok? Nada más verifiquemos que sí se llama U. Muy bien. Y luego, para los datos de entrada y salida, para que sea posible la ejecución del algoritmo numérico de el optimizador, aquí vamos a seleccionar, hay que generar un vector de tiempo con t, u, sería la salida t, y. Esto está escrito en el panel frontal, ¿no? Y la entrada, evidentemente, sería t, u. ¿De acuerdo? Y esto forma, aquí vamos a poder verificar una señal de 101 puntos en la entrada y la salida. Y los parámetros que queremos estimar, aquí los ponemos, select parameters, serían omega n y zera, que se reconocen automáticamente como las variables de cálculo de la ecuación diferencial. Es posible dar algunos parámetros extra de omega n y zera, como agregarle restricciones, por ejemplo. Si ampliamos esto, nosotros sabemos que no es posible tener frecuencias naturales menores que 0, entonces mínimo de 0. El máximo le voy a dejar en infinito. Y el factor de amortiguamiento, sabríamos que si el sistema es subamortiguado, mínimo podría ser 0. Perdón, aquí estaba con un valor de inicio. Vamos a dejarle el valor de inicio. Mínimo también podría ser 0 y máximo podría ser 1, por ejemplo. Y aceptamos. Y cuando ya eso está listo, aquí está el experimento con las configuraciones que hemos colocado hasta este punto. Lo siguiente es simplemente picarle en estimar. Y usted empieza como a simular este modelo del Simulink y hacer una estimación de los parámetros omega n y zera que se ajusten a la dinámica de esta ecuación diferencial de acuerdo con las señales de entrada y salida que vendrían de un experimento. Los valores verdaderos, si ustedes recuerdan, eran el omega n es 1 y el zera era 0.7. Entonces, la intención, como estos datos son simulados, es que sí llegaremos muy probablemente a valores cercanos. Vamos a ver en qué termina. Aquí terminó con omega n en 0.95 y zera en 0.35, dice. Vamos a ver. Entonces, lo que podemos hacer al final, bueno, hasta aquí podemos cerrar esto. Y ya que estamos cerca en una primera iteración, en el experimento, se me ocurre, por ejemplo, que en los parámetros omega n ya no va a ser 0, ¿no? Hemos visto que ha oscilado bastante bien en estos rangos, entre 0.8 y 1.1 más o menos. Entonces, en una siguiente iteración, es conveniente acotar el rango de búsqueda. Aquí miren, empezó en 0.4, esto osciló por arriba de 0.6, 0.8, entonces puede estar entre 0.8 y 0.3 más o menos. Y casi siempre esto ayuda a que en una siguiente iteración alcancemos valores más próximos a los valores verdaderos. Y de esta forma, ahorita vamos a validar el modelo completo. Nada más esperemos que vamos a poner estimar. Bien, ahí está desarrollando la estimación. Me parece que ya terminó. Vamos a ver si convergió en los mismos valores. Y
Vamos a definir en este caso con estos parámetros. Esta era la respuesta. Sácale una copia a este scope, con la finalidad de comparar. Y ahora que tenemos los nuevos valores de omega n y 0 aquí escritos, vemos alguna diferencia que podría acotarse. A ver, déjeme nada más, quizás en estimación paramétrica, para respetar, permítame aquí, quizás aquí es donde deba incluir un cambio específico. Muy bien, que es incluir el mismo tiempo de muestreo, ¿no? A pesar de que estoy utilizando un modelo de tiempo continuo, los datos son discretos y simplemente es mi intuición que aquí podría estar parcialmente una oportunidad de hacer un mejor ajuste paramétrico. A ver, no se insertó. Vamos a ponerlo. E incluir el tiempo de muestreo con el que fueron capturados los datos. Muy bien, ahora está haciendo de nueva cuenta la estimación. Vamos a ver si es que mejora la estimación paramétrica. Quizás voy a tener esto, quizás conociendo un poquito del experimento, sea buena idea aquí buscar esto por valores arriba de 0.4, como máximo 1, y repetir el experimento. Vamos a ver si es que esto de alguna manera cambia la estimación para acercarnos un poco más a la estimación paramétrica verdadera. Muy bien, sobre todo el valor de omega n, recuerdan ustedes que era 1 el valor verdadero, le pegó ya de manera bastante próxima, bastante, de hecho, muy, muy cercana. Y si verificamos de nuevo cuenta la simulación, nos ha acercado más a la respuesta verdadera. Bien, esto es un ejemplo sencillo de cómo funciona el toolkit de estimación de parámetros del Simulink, con un ejemplo de sistema de segundo orden, bastante sencillo. Espero que sea de utilidad para ustedes.